Muy buenas noches, familia, ¿qué tal están? ¿Han pasado este día? ¿Qué tal esta semana? Ya hoy miércoles 1 de julio con nuestra sexta célula online. Estamos esta noche impartiendo este tema, el punto central del nuevo pacto es Dios mismo impartiendo su vida en nosotros. Así que le damos la más cordial bienvenida para que juntos participemos y comentemos y seamos edificados por medio de esta verdad presente. Creo, iglesia, que estamos en el mejor tiempo, estamos en las mejores condiciones para que un cultivo, para que una planta, para decirlo así un poco más específico, pueda producir, tiene que tener condiciones en lo natural, pero en lo espiritual el ser humano no puede poner las condiciones. El único que puede poner las condiciones en el reino es Dios, es a través del Espíritu, y las condiciones del reino están. Usted podrá decir, estamos con una pandemia, estamos con una opresión económica, con una situación difícil, pero creo que los que somos espirituales, a los que hemos entendido nuestra óptica, dónde debe de estar puesta nuestra mirada, debemos de entender de una vez por todas que nosotros estamos en el mejor tiempo, en la mejor condición, que el reino ha podido provisionar al cuerpo de Cristo para su grande y mayor manifestación. Así que con esta introducción les quiero saludar, les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra célula online. Mi esposa por razones de salud no estará, pero estamos siempre en un mismo espíritu, apoyando esta visión de Dios primero, apoyando parte de lo que es Eclesía en San Marcos de Colón como plataforma a las naciones, y bendecimos a todas aquellas personas, a la vez las saludamos cariñosamente. Gracias por participar, gracias por abrir su espíritu, dejar que el Espíritu reforme nuestro entendimiento. Como le vuelvo a repetir, iglesia, estamos en el mejor tiempo, estamos en la mejor condición de parte del reino de Jesucristo para ver la grande y más victoriosa manifestación del cielo en los hijos del Señor, por qué no decirlo, en la iglesia de Jesucristo. Así que estamos en esta noche muy gozosos, muy bendecidos de parte del cielo, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad. No dependemos de la circunstancia, no somos gente que dependemos de la adversidad ni de lo que esté ocurriendo en el sistema. Somos gente que establecemos, expandimos y extendemos el reino sobre toda circunstancia, sobre toda adversidad. Y damos gracias a Dios por ese carácter que el Espíritu está imprimiendo en la iglesia, que Dios está levantando realmente casa, la casa de donde mora la presencia de Dios, que somos cada uno de nosotros, como lo hemos comprendido en cierta enseñanza. El término casa viene de oikos, ¿verdad? Que significa habitación, significa morada, y Dios está edificando cada día más su morada en cada uno de aquellos que hemos creído en esta mejor y mayor reforma que el Espíritu Santo está disponible para el cuerpo de Cristo en diferentes naciones de la tierra. Así que bienvenidos a esta enseñanza. El punto central del nuevo pacto es Dios mismo impartiendo su vida en nosotros. Y hablábamos en el programa de lunes en Vientos de Reforma con el padre de la casa, en relación a que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él. Esta noche vamos a aprender las 4 clases de vida en el término griego, no para aprender griego, sino para poder realmente identificar a qué clase de vida fue impartida la vida de Jesucristo, o sea, a la vida anástrofe, a la vida suche, a la vida bios o a la vida zoe. Esta noche es muy importante porque sí hay 4 tipos de vida en la que usted y yo como cuerpo, con el entendimiento y la sabiduría del Espíritu, necesitamos identificar, reconocer, ¿verdad? a qué vida de esas 4 se impartió la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos claro es que esa vida fue impartida a cada uno de nosotros.
Por eso Tito dice que la gracia fue derramada sobre toda la humanidad y el Espíritu también fue derramado en cada uno de nosotros. De manera que usted y yo tenemos que identificar con la comprensión y el entendimiento claro, ¿verdad? Esa vida de Cristo que ya fue impartida en cada uno de nosotros. Y vamos a empezar esta noche con lo que el apóstol Pablo escribe en la carta de los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Y si hay algo importante como despegue esta noche, es acerca de la verdadera identificación como hijos de Dios. Nuestra verdadera identificación no radica en que usted solamente tiene identidad, porque hubo un tiempo en el cual nosotros hablábamos de identidad, hablábamos de la paternidad espiritual, pero la verdadera identificación de los hijos de Dios solo son tres cosas importantes que Romanos 6 del 1 al 6 lo dice. Número 1, estamos y tenemos que identificarnos con la muerte en la cruz del Calvario. Si Cristo fue a la cruz, yo también fui a la cruz. Si Cristo murió, usted también murió. Si a Cristo lo sepultaron, es el segundo elemento, a usted también lo sepultaron. Y si Cristo resucitó, usted y yo también, juntamente con Él, fuimos resucitados. Por eso comprendemos lo que ahora Gálatas capítulo 2, 20 dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean ustedes que este versículo está hablando claramente acerca de la identificación que todo hijo de Dios, entendido en este nuevo pacto y en esta verdad presente, debe de tener. La verdadera identificación no es que usted solo tiene identidad de hijo, ni que usted promulga una paternidad. Eso es importante, pero lo más relevante y lo más importante es que nuestra verdadera identificación, o sea, mi identificación en Cristo, es que yo fui con Cristo a la cruz a morir, también fui sepultado y también fui resucitado. Y como producto de estos tres elementos vitales, también nosotros fuimos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Vea qué tremenda posición en la que el Señor dejó a la iglesia y que nos hemos dado el lujo de, por ignorancia, por desconocimiento, el poder asimilar estas verdades. Pero bendito sea Dios, escribí esta tarde, que nos ha estado iluminando y ha estado trayendo de su espíritu cada día más revelación y entendimiento para poder no solamente saber, para poder vivir, caminar en estas verdades y podérselas transmitir a nuestra descendencia como uno de los mayores legados y las mayores riquezas que podemos dejarle a nuestra descendencia y a nuestra generación. En el versículo 4 de la carta de los Colosenses, en el capítulo 3, dice: cuando Cristo vuestra vida, mire qué tremendo como el apóstol Pablo identifica a Cristo no solamente como su vida, sino como ya la vida impartida en Él. Y dice: cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Quiero decirte esta noche, este es el tiempo en el cual el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, tiene que manifestar e impartir esa vida en donde nosotros estamos. No es casualidad que usted esté en Argentina, que usted esté en Chile, en Estados Unidos, en Honduras, etcétera, etcétera. Estamos ahí para que esa vida que ya fue impartida, que es Cristo, la vida misma dentro de nosotros, podamos manifestarla y darla a conocer, expresarla a todos aquellos que tenemos bastante comunión y relación a diario. Así que permítame decirle esta noche, nosotros tenemos relacionada la vida con 4 tipos de vida que vamos a ver a profundidad esta noche, pero también queremos definir qué es la vida, porque pues, peligrosamente la iglesia se puede quedar, atollada, simple y sencillamente en la vida bios, ¿verdad? Que es la vida que todo ser humano, todo ser vivo, tiene vida hablando biológicamente. De ahí se desprende la palabra biología, la palabra biosfera, ¿verdad? Porque la vida es el más grande misterio de la creación
Por lo tanto, es necesario dar cuenta que en el Nuevo Testamento hay por lo menos 4 términos en relación en griego que significan vida, y cada uno de ellos con diferente sentido. Entonces, no quiero que nos enfoquemos que solamente es la vida que usted vive, que usted respira, que usted come, que usted tiene sustento, que hay un mantenimiento, que usted nace, que usted se multiplica, que usted se reproduce y que usted muere. No es a esa vida solamente a la que nosotros queremos referirnos, pero la vamos a tocar esta noche para conocimiento, para que podamos salir de algún velo de ignorancia en el cual creímos que esa vida era a la vida de este sistema, a la vida de mantenimiento, porque sí, mucho tiempo, al menos yo reconozco, interpreté Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y creíamos que esa vida en abundancia solamente tenía que ver con la vida mientras estuviéramos en este caminar, en este peregrinaje, en esta tierra, ¿verdad? Nacer, comer, multiplicarnos, reproducirnos y morir. Y creí que esa era ese tipo de vida. Entonces nos vamos a referir a la vida bios esta noche, porque esta es una categoría de la vida biológica o física. O sea, es una vida que necesita mantenimiento, ¿verdad? Mantenimiento en el cuerpo, salud, alimento, vestuario, etcétera, etcétera. Y tiene que ser sustentada. Vea usted, no es inocente que la iglesia todavía está atollada en enfocar toda su mirada, en enfocar toda su fuerza, toda su energía en todo lo que apunta a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque se nos dio un evangelio donde el eje principal era filantrópico u humanista, ¿verdad? Humanista, de manera que lo que giraba alrededor de este evangelio era el hombre. Entonces esto nos arrastraba por inercia a enfocarnos en nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades según la pirámide de Maslow? ¿Verdad? Vestuario, salud, alimento, respeto, etcétera, etcétera. Necesidades que tienen que ver con este sistema. Y ahí nos enfocábamos, pues no se nos instruyó ni por entendimiento ni revelación este tipo de vida, a la cual solo tenía que ver con el sustento. Por eso la iglesia el día de hoy, su oración usted la revisa, 5 minutos de oración y usted solo deme, ¿verdad? Saname, proveeme, restaurame, proveeme, cuidame, protegeme, y todo esto muy ligado a la vida bios, o sea, a la vida que necesita sustento. Y la Biblia es categórica, mis amados, donde dice que Él ya conoce nuestras necesidades en primer lugar. Y en segundo lugar, si Él cuida de las aves, ¿verdad?, que no trabajan pero comen, cuida de los lirios del campo que no hilan, tampoco trabajan, y los viste mejor que la hermosura de Salomón, cuanto más Dios no tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Así que esta noche es importante que al mismo tiempo vayamos dando paso firme en nuestra confianza, en nuestra seguridad, en nuestra dependencia. Dependemos de nuestro Padre Celestial, quien tiene en cada uno de nosotros cuidado, tiene cada uno de nosotros esa responsabilidad de no solamente saber y conocer nuestras necesidades, sino de proveerlas conforme a sus riquezas en gloria a través de su Hijo Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, vamos a ir dando siempre un versículo acompañado de lo que estamos compartiendo, porque es necesario realmente que vayamos llevándolo a la luz de la palabra. Y en la carta de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, refiriéndose a la vida de sostenimiento o a la vida de mantenimiento. Marcos capítulo 12, versículo 44, es otra palabra que necesitamos revisarla y compararla con esta vida bios, con esta vida de todos los seres vivos. 12:44 dice: porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, esto se refiere a que todos los seres vivientes tienen vida biológica, y este versículo es de aquella viuda
¿verdad? Los ricos le daba de lo que sobraba, pero la viuda dice que dio moneda blanca, lo último que tenía, lo único que tenía, y era parte de su sustento, y esto tiene que ver, ¿verdad?, con los seres vivientes donde tienen una vida biológica. Espero que vayamos comprendiendo, entendiendo la primera vida, la vida bios, que es donde se deriva todo ser vivo, ¿verdad?, donde todo ser microorganismo tiene vida y se refiere a esta vida ligada a este sistema. Número 2, la vida suche, ¿verdad?, que esta es la vida que está orientada al psique. El psique es el alma, donde usted tiene en el alma sentimientos, emociones, voluntades y pensamientos. Entonces, el alma, ¿verdad?, es la parte psíquica relacionada con el corazón, con la mente, con el alma, y denota dos aspectos principales: el aliento de vida y la vida natural. ¿Qué fue lo que recibió Adán en el Génesis cuando dice que sopló aliento de vida? ¿Y en qué se constituyó? En un alma viviente, ahí está. Entonces, el aliento de vida tiene que ver con el alma viviente. Entonces, el primer Adán era un alma viviente, era un ser viviente, era un creado, era formado, fue soplado por Dios y hecho del polvo de la tierra. Entonces, la vida suche es la vida psíquica, es el alma, donde usted tiene sus sentimientos, sus emociones, sus voluntades y pensamientos, ¿verdad? Entonces, el alma tiene que ver con la mente. La mente no es este es el cerebro. La mente es sinónimo de corazón, es sinónimo de alma. ¿Dónde se tienen que ir corriendo los velos en el cuerpo de Cristo por medio de la revelación? Es en el alma. ¿Y cuándo se van corriendo? Cuando usted y yo nos vamos exponiendo a esta verdad presente que Dios está entregando a la iglesia. Entonces, Génesis, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo fue hecho el hombre? Formó Dios, o sea, fue formado por el polvo de la tierra. Y sopló, ahí está, en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Mire qué tremendo. ¿Cómo fue el primer Adán? Un hombre, ser viviente. Fue formado, fue soplado, ¿verdad? Dios sopló sobre la nariz y el aliento de él impartido, y este hombre se constituyó en un alma, dice algunas versiones, y en otras en un ser viviente. Entonces, la parte de la vida suche, o lo psíquico, o el psique, es el asiento de la personalidad, ¿verdad? Vamos a ver Lucas 9, 24. En este versículo es bien importante que identifiquemos la parte de suche, ¿verdad? En el versículo 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Entonces, es el asiento de la personalidad de la persona, o sea, la vida suche, el asiento de la personalidad. También es la vida individual del ser vivo, ¿verdad? Porque tiene que ver, como le dije al inicio, donde están sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Es bueno que vayamos ya sacando nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Porque la vida impartida del Señor no fue dada ni a la vida bios, porque es sustento, necesidad, tiene que ver con crecimiento, reproducción, multiplicación, con morir. Ni a la vida suche, porque la vida suche es el alma, donde se asienta la personalidad, donde cada quien como individuo tiene sus particularidades, donde está el sentimiento, la emoción. Entonces, la iglesia no puede administrar lo incorruptible con la vida bios, ni tampoco con la vida suche. Por eso la iglesia tiene que transicionar de lo almático, de lo sentimental, de lo emocional a lo espiritual, que vamos a ver como último aspecto de estas cuatro vidas. Vamos a la tercera vida, la vida anástrofe. La vida anástrofe, ese es un estado de vida, ¿verdad? O un estilo o calidad de vida o manera de vivir. Tiene que ver con la conducta, tiene que ver
con el comportamiento, ¿verdad? Y la forma de conducirse en este mundo. Por eso es importante, ¿verdad?, que también vayamos sacando nuestras propias conclusiones. Hay gente con una calidad de vida excelente y no está en una congregación. Hay gente con un modo y un estilo de vida de primera, pero su conducta y su forma de comportarse no va de acuerdo a lo de Dios, no va de acuerdo a agradar al Padre. Entonces, no nos sirve tener una buena calidad de vida en este sistema si yo no tengo la vida impartida en la vida que vamos a ver a continuación, que ya es la vida Zoe. Pero estamos ahorita terminando de estudiar un poco la vida anástrofe. Entonces, la vida anástrofe es el estilo, la calidad de vida, el comportarme, la manera de vivir, ¿verdad?, la conducta, la forma de cómo me conduzco en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 4, en el versículo 22, porque mire, yo me he dado cuenta últimamente que no basta con que a usted le digan que usted es una persona buena, ¿verdad? Por eso aquel muchacho fue confrontado por Cristo, y cuando le dijo, no todo, o sea, aquí no se trata de que sea bueno, vende todo lo que tiene y se lo das a los pobres, y aquel se fue, ¿cómo se llama?, triste, ¿verdad?, para heredar la vida eterna, porque los discípulos le dijeron que qué se hacía, o el muchacho le preguntó a Cristo qué se hacía para heredar la vida eterna, porque no nos podemos conformar y salgamos de ahí con que usted es bueno. Es que fulano es buena persona, es que esa persona es calidad de persona. Está bien, pero eso no manifiesta, ni expresa, ni da a conocer la vida que se nos impartió. Por eso le vuelvo a repetir, no basta con que usted tenga una buena calidad de vida, no basta con que usted tenga un buen estilo de vida, ¿verdad?, que no está malo, sino manifestar y dar a conocer esa vida que se nos impartió. Y vamos a leer Efesios 4:22. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojados, o sea, quítense. En pocas palabras, el apóstol Pablo está invitando a una iglesia a que se desvista, porque pareciera que en pleno siglo XXI, mis amados, la iglesia todavía sigue vestida con los harapos del primer Adán, sigue vestida con las vestiduras de la primera naturaleza, que ya no es vigente, que ya está caduca y que es obsoleta. Por eso estamos teniendo los resultados que tenemos a nivel de la iglesia, a nivel mundial, porque todavía estamos vestidos todavía de la primera naturaleza o del viejo hombre o del primer Adán. Entonces en el versículo 22 dice, despojaos del viejo hombre. Esta noche es importante, iglesia, que el Espíritu nos asista para que en nuestra forma de pensar de una vez por todas, usted y yo, no desvistamos. Esos harapos ya no necesitan ni quemarse porque ya fueron crucificados juntamente con Cristo y con el cuerpo del pecado, dice Romanos 6:6, en la cruz. De manera que usted y yo como iglesia no podemos seguir vistiéndonos de harapos, vistiéndonos de hojas de higuera, vistiéndonos de la primera naturaleza. Esos vestuarios, sáquelos, quítelos, despójelos, desvístase, elimínelos, porque el apóstol dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y si hay algo sutil que puede estar engañando a la iglesia, es que a usted le digan que usted es una persona buena. Y hasta ahí se quedó. Pero no se conforme con que le digan que usted es una persona buena, porque usted no está manifestando ni está impartiendo la vida que tiene que ver con la naturaleza y que tiene que ver con la simiente a la cual hoy actualmente la iglesia pertenece, porque pertenecemos a una naturaleza del postrer Adán y pertenecemos a la simiente incorruptible del Cristo resucitado, ese espíritu vivificado, no ese aliento que se le dio al primer Adán. No somos alma ni ser viviente, somos un espíritu vivificado, de manera que en usted hay generación de resurrección. De usted para afuera se genera resurrección. Los muertos reciben vida, los enfermos reciben sanidad, los paralíticos reciben, sanidad.
¿verdad? Enderezan sus huesos, endereza lo que está torcido, porque en nosotros portamos la semilla incorruptible, portamos la naturaleza del postrer Adán, lo vivificado, lo que produce vida, lo que genera vida, lo que se imparte vida, de manera que lo que puede estar infuncional esta noche, porque usted lo toque y lo hable, puede recibir vida, porque usted tiene la genética del que impartió la vida Zoe, la vida que la iglesia desconoce y la vida que la iglesia por ignorancia muchas veces nos hemos quedado en las otras tres vidas enfocados y no estamos siendo efectivos ni altamente productivos. Entonces, ya para terminar esta vida, dice Primera de Pedro, capítulo 1, impresionante, en el capítulo 1 de Pedro, versículo 15, dice el Señor: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y dice el 18, sabiendo, oiga, que fuiste rescatados de vuestra vieja o de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros primeros padres, no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vivamos como gente que fuimos rescatados no por una religión, no por una denominación. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Estábamos perdidos, estábamos operando en espíritu de desobediencia, estábamos operando bajo la fuerza de las tinieblas, con un entendimiento entenebrecido, con un entendimiento oscurecido. Estábamos operando en otro tiempo, el cual no conocíamos de esta verdad, pero bendito sea el nombre del Señor, que por el Espíritu nos trajo esta revelación de que se nos impartió una vida, la cual fuimos rescatadas de vuestra vana manera de vivir, la cual no recibimos de vuestros padres como cosa corruptible, como oro, como bronce, como plata, sino por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y para que Dios preservara esta verdad y no fuera contaminada en este sistema, dice que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Iglesia, estamos en el mejor tiempo. Está la manifestación de esta verdad, la manifestación de que la iglesia sea el momento oportuno para impartir y manifestar esa vida que se nos dio por medio de Jesucristo. Fuimos rescatados de vuestra vieja y vana manera de vivir, no como nuestros primeros padres con cosas corruptibles, sino nada menos y nada más por medio de la sangre del Cordero. Y como le vuelvo a repetir, y Dios preservó esta verdad para alejar toda contaminación, para alejar toda inmiscuidad humana religiosa, y dice que desde antes de la fundación del mundo había preservado a Cristo para que pudiera realmente impartir esa vida y que usted y yo pudiéramos manifestar en tiempo postrero. Y este es el tiempo, iglesia, de manifestar la vida de Cristo a través de nosotros. No importa si usted está en un proceso, no importa si usted está pasando una circunstancia difícil, esto del sufrimiento, el padecimiento, la angustia, los sufrimientos vienen a abonar más para que este tipo de vida pueda tener mayor manifestación, en donde usted y yo tenemos un diario relacionarnos y comunicarnos con la gente. Vamos a la vida Zoe, la cuarta vida, que es donde yo quiero enfocarme esta noche. Decirles que esta lección la hemos seccionado en dos partes para que vayamos asimilando estas verdades. Por el amor de Dios, iglesia, no solo oigamos, no solo tengamos como información esto, sino pidámosle al Espíritu Santo que se nos revele, que empecemos a vivir y a caminar en esta verdad. No nos podemos dar el lujo de desperdiciar
de despilfarrar estas verdades presentes. Esta es la mayor riqueza que un hombre con un espíritu de revelación puede estar teniendo. Estas verdades que nos estén realmente no solo posicionando, sino compartiendo con los demás, con la iglesia, siendo edificados los unos a los otros. Ya necesitamos, como decía aquí la misma palabra, empezar a manifestar en estos postreros días, ¿verdad? Que a nosotros se nos rescató de vuestra vieja manera de vivir y que ya tenemos una vida impartida, la cual está siendo gestada, formada a través de Cristo hasta dar a conocer y expresar la imagen de Cristo por medio de la iglesia. La vida Zoe tiene que ver con la vida como un principio, ¿verdad? Tiene que ser un principio, mi amado, esta vida Zoe, ¿verdad? No es cualquier vida. Como le vuelvo a repetir, no es la vida bios, no es la vida suche, no es la vida anástrofe, sino la vida Zoe, que es sinónimo vida espiritual o vida del ser espiritual o del ser espiritual. Esta vida es en un sentido absoluto. La vida como la de Dios. Aquello que Dios el Padre tiene en sí mismo y que lo dio al Hijo encarnado. ¿Para qué lo dio al Hijo encarnado? Para que el Hijo encarnado lo pudiera impartir a su iglesia, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Capítulo 5 de Juan, versículo 26. Vamos a revisar en capítulo 5. ¿Verdad? En el versículo 26 dice 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Si Cristo tiene vida en sí mismo, la iglesia tiene vida en sí mismo. Por eso, Padre, el Hijo, el Espíritu y la iglesia somos una misma sustancia. Si Él tiene la vida, usted y yo tenemos la vida. ¿Y cuál es el punto importante? El creer. El que cree tiene la vida. El que cree tiene a Cristo. Y si lo tiene a Él, lo tiene todo. Es la vida manifestada por el Hijo en el mundo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que también quiero compartir. En el capítulo 1, versículo 2 de la primera carta de Juan dice, porque la vida fue manifestada, la vida de Cristo fue manifestada, ¿verdad? Y dice el versículo 2, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿verdad? O sea, Juan 1:2, no es primera de Juan, sino Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada. ¿Por quién fue manifestada? Por medio de Cristo. ¿Cuál fue la señal de esa vida, mi amado? La sangre derramada de Cristo en la cruz. La sangre es sinónimo de vida. Y esa sangre fue redimida en la cruz. Por eso Hebreos es muy amplio en decir que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Entonces, la sangre que fue derramada en la cruz fue la vida impartida a toda la raza humana. Aleluya. Y esa vida que fue impartida a la raza humana, ¿verdad?, estaba en el Padre. Fue manifestada en el Gólgota, en la cruz, ¿verdad?, pero preservada desde antes de la fundación del mundo. Manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Iglesia, usted y yo portamos esa vida. ¿Para qué? Para poderla manifestar, ¿verdad? Hechos capítulo 3, versículo 15. En el versículo 15 dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El autor de la vida, Cristo. Por eso Juan, ¿verdad?, en el capítulo 1 que estamos leyendo, en el capítulo 1, versículo 1, es tremendo lo que
este hombre inspirado por el Espíritu escribe. Dice que el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vea qué tremendo. La vida Zoe es la vida manifestada por el Hijo en el mundo. Es el Hijo, la vida Zoe es el Hijo, es el propio autor de esta vida Zoe. Lo leímos en Hechos 3:15. Mataste al autor de la vida. El Hijo es designado como la vida del creyente. Vamos a leer Colosenses 3:4, que ya lo habíamos revisado, pero es importante que vayamos consolidando. Capítulo 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. O sea, el Hijo es designado como la vida del creyente. También la vida Zoe es la posesión presente y real del creyente. Aquí es donde quiero que nos enfoquemos, iglesia. Dejemos de estar perdiendo tiempo en nuestras necesidades. Dejemos de estar enfocándonos en lo que el sistema dicta. Dejemos de estar enfocándonos en lo que este sistema a diario planifica en todos los ámbitos. La iglesia está desenfocada, está atemorizada, está miedosa, está intimidada, está cobarde, porque está más enfocada en lo que este sistema mundialmente está manejando. Entonces nos desenfocamos de nuestra presente posesión y de nuestra realidad del creyente. Les vuelvo a repetir, solo dos realidades hay: la realidad con R minúscula y la realidad con R mayúscula. La realidad con R mayúscula pertenece a la vida Zoe, a todo lo espiritual, a lo que se nos asignó, a lo que fuimos llamados a participar, a lo que se nos convocó y a lo que se nos entregó por medio de Cristo. Y la realidad con R minúscula es todo lo que se manifiesta en esta tierra: lo político, lo social, lo económico, lo religioso, etcétera, lo ambiental, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, usted y yo tenemos que estar enfocados en lo de la R mayúscula, en lo que pertenece al ser espiritual. De Juan 5, en el versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esa es la realidad, mis amados, de la vida, ¿verdad? Presente, o podríamos decir de la posesión presente y de la realidad del creyente. La primera de Juan 3:4 dice: todo aquel, vamos a ver, 3:4, Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Verdad? Entonces, la vida Zoe es un día. Esta vida extenderá sus dominios a la esfera del cuerpo, lo cual quedó garantizado por la resurrección de Cristo de los muertos. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 15, versículo 47, el 48 y el 53. Vea lo que dice el 47. El primer hombre es de la tierra. Ahí está, ¿sí? El primer Adán es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Vamos a leer el 48. Cual es terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista
de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, la iglesia tiene que entender a través de esta vida Zoe que Dios, ¿verdad?, nos impartió una vida, y esa vida tiene que ver con la simiente incorruptible, tiene que ver con el postrer Adán, con el espíritu vivificante. Y es ahí donde la iglesia tiene que empezar a gestionar estas verdades. El hombre quedó separado de esta vida, o sea, de la vida Zoe, por la causa de la caída. ¿Verdad? Si revisamos Efesios, usted encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 18, donde dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día en las naciones de la tierra, en la iglesia? Primero, un entendimiento entenebrecido. Este fue producto de la caída, del pecado, ¿verdad? Número 2, ignorancia. Entonces, ¿qué produce el entendimiento entenebrecido y la ignorancia? Un corazón endurecido. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos realmente percibiendo esta verdad presente para ir dando pasos seguros como iglesia. Este tipo de vida, recibimos esta vida por la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la vida Zoe es la vida que se nos impartió cuando Cristo muere en la cruz, y que esa vida fue impartida a cada uno de las personas que habitamos en el mundo, o sea, toda la raza humana. Vamos a ver algo sobre la vida Zoe, ¿verdad? Después de que hemos definido estas 4 tipos de vida, debemos de descifrar el gran misterio de esta vida, porque en esta vida, decíamos al inicio, que es la vida, es un misterio de Dios, ¿verdad? Es un misterio de Dios que necesitamos que se nos revele, que se nos dé a conocer, necesitamos comprenderlo, necesitamos entenderlo. Ya lo vamos entendiendo desde el punto que cuando la sangre fue derramada en la cruz, esa es la señal de que la vida fue impartida, porque no hay vida si no se derrama sangre, ni hay remisión de pecado. Entonces es importante que descifremos el gran misterio de esta vida. ¿Cómo es imposible explicarla humanamente? Por eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque usted y yo podemos estar escuchando este mensaje en relación a la vida Zoe y no entender ni una jota, ni un tilde, ni una tilde en relación a lo que el Espíritu nos quiere transmitir, o lo podemos asimilar esta noche con la ayuda del Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos considerar algunos puntos. Número 1, solo la vida de Dios es la verdadera vida, no la vida física. O sea, la vida de Dios es la verdadera vida. ¿Cuál es la razón? Porque solo la vida de Dios es eterna y es divina. Eso es importante. Solo la vida de Dios es la verdadera vida, por la única razón de que es eterna y es divina. ¿Qué significa eterno? Significa no creado, o sea, que nunca va a haber corrupción, no teniendo comienzo ni teniendo fin, existiendo por sí mismo y para siempre, con una existencia inmutable. Eso significa eterno, no creado, no teniendo comienzo ni fin, y con una existencia inmutable, o sea que no cambia, sino que se mantiene para siempre y por siempre. Solo Dios reúne esas condiciones. Y vamos a revisar en el Salmo, capítulo 90, en el versículo 2. Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tremenda palabra. Salmo 102, 27.
Salmo 127 dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Aleluya. Por eso se le habla el anciano de día, porque nunca se envejece. Y no se le olvide que el orden de Melquisedec también tiene que ver con estas características: inmutable, que no tiene fin, que no tiene principio ni fin, no tiene descendencia, no tiene genealogía, o sea, ¿verdad? Que tiene que ver con lo no creado, ¿verdad? Existe por sí mismo, eso es el sacerdocio de Melquisedec. También solo la vida de Dios es considerada eterna, inmortal e inmutable. En el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 24, dice así: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice el 24: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bendito Cristo. La muerte no lo pudo detener. La vida es eterna, inmortal e inmutable. Hebreos 7:16. Hebreos 7:16 dice: no constituido el sacerdocio de Melquisedec conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, una vida que no tiene ni ve corrupción, una vida que no tiene fin, una vida que perece, una vida que no perece, una vida que no tiene perecimiento, ¿verdad? Ni corrupción, sino que es una vida indestructible. Dios es su propio autor. Hechos 3:15, que ya lo revisamos. Y finalizo con el último aspecto. ¿Qué significa divino? Divino, que tiene la naturaleza de Dios y trasciende todo. Eso significa que Dios, ¿verdad?, con ese tipo de vida es eterno y es divino, porque la naturaleza de Dios lo trasciende todo. Ser distinto a todo lo demás significa divino, ser distinto a todo lo demás. Solo Dios tiene la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es Dios. Solo Dios lo trasciende todo y es distinto a todo. Por consiguiente, solo Dios es divino. Si el hombre no tiene la vida de Dios, no tiene vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia, mis amados? Entender que por su divino poder se nos otorgó una divina naturaleza o una naturaleza divina. Que la iglesia pertenece a una simiente incorruptible y no corruptible. O sea, la vida indestructible. Usted porta una vida indestructible y es la que tenemos que edificar y construir con un entendimiento reformado, con un entendimiento alumbrado por medio del Espíritu Santo. Dejemos de estarnos enfocando en la vida bios, que tiene que ver con sustento, mantenimiento, y eso nos está llevando mucha pérdida de tiempo, mucho desenfoque. Estamos dando vuelta en el mismo círculo como el pueblo de Israel. Transicionemos de la vida bios a la vida zoe. Salgamos de la vida suche, de la vida almática, de la vida sentimental, de la vida que solo tiene que ver con lo emocional y que todo lo queremos relacionar, queremos llevar a Dios a la emoción, al sentimiento. Por ende, de aquí se han hasta distorsionado las gracias ministeriales, como es el don profético, ¿verdad? Porque lo almático y lo sentimental trastoca lo divino de Dios. No podemos seguir profetizando con un corazón, con una vida, la iglesia enfocada en una vida suche, en una vida donde prevalece el sentimiento, la emoción, el corazón, la sensación, todo aquello externo, ¿va?, que me produce en mí, que se me ponga la piel de gallina. Todo esto tiene que ir muriendo en la iglesia y caer en una realidad.
Tenemos que transicionar de la vida Suche a la vida Zoe. Tenemos que transicionar de la vida anástrofe a la vida Zoe. Ya no podemos aparentar en este sistema que tenemos a Dios porque tenemos éxito, porque tenemos logros, porque tenemos una buena calidad de vida. Uy, todo lo que yo planifico, eso me sale así, conforme a la planificación, y no está malo. Pero eso no manifiesta la vida que está relacionado a ese poder incorruptible, a esa semilla incorruptible que no ve corrupción, donde lo que Dios dice, ni el orín ni la polilla corrompen, tiene que ver con algo indestructible. Iglesia, despertemos por el amor del Señor. Usted fue llamada a manifestar y a impartir esa vida Zoe que se nos dio en la cruz cuando Cristo derramó su sangre. No se le olvide que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos impartió de su vida y ahora portamos esa vida y fuimos renacidos por el evangelio a una esperanza viva, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, aleluya, para poder usted y yo impartir lo que se necesita impartir en este sistema. Hay familias que necesitan que esta vida sea impartida, hay hombres y mujeres cabalmente. Puede ser que usted esta noche esté por casualidad o por conveniencia, no por conveniencia, sino por realmente por decisión, ubicar, siempre compartir y participar en esta célula online. Posiblemente usted esté ahí, que hay situaciones que no cuadran. Quiero decirte esta noche, usted lo que necesita es revelación de qué tipo de vida ahora porta, qué semilla porta, qué naturaleza porta, porque no podemos manifestar la vida de Cristo con la naturaleza del primer Adán. No podemos manifestarla desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista sentimental, emocional. El tipo de vida de Cristo solo se puede impartir de naturaleza a naturaleza. Y se nos otorgó la naturaleza por su divino poder y pertenecemos y portamos una semilla incorruptible. ¿Para qué? Para que podamos manifestarla en estos tiempos postreros. Padre, te damos gracias esta noche. Donde quiera que se encuentren mis amados, asístenos, revélanos, Espíritu Santo, la naturaleza que se nos otorgó por su divino poder, la simiente la cual portamos, no la simiente del primer Adán, sino la simiente del postrer Adán. Pero sobre todo revélanos qué tipo de vida es la que necesitamos enfocarnos a construir, a edificar juntos como cuerpo para poder realmente ver la grande y mayor manifestación del Padre en la iglesia como nunca se ha visto en las naciones de la tierra. Padre, profetizamos, Señor, esta noche que estamos en los mejores ambientes, estamos en la mejor condición. No lo vea naturalmente, véalo como las condiciones que ha provisto el Padre para que su reino pueda emerger, pueda multiplicarse, pueda reproducirse, pueda manifestarse. Yo profetizo la iglesia en Honduras que está en el mejor tiempo para tener la mayor y más grande manifestación de la gloria, pero de la gloria postrera, encapsulada en esta naturaleza divina y en este poder incorruptible. Vamos a manifestar a Cristo en esta nación por medio de la semilla incorruptible y la vida indestructible que portamos. Como iglesia, Señor, ahora enviamos esta palabra al Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, para que vaya gente con nexos, gente entendida, gente, Señor, con el espíritu de sabiduría, entendimiento, revelación y conocimiento para poder manifestar la vida en Honduras, Señor. Han pasado gobiernos años tras años, han venido religiones años tras años, pero sabemos que el único que puede cambiar a nuestra nación es el cuerpo de Cristo por medio de la manifestación y la impartición de la vida que se nos fue impartida a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. No con cosas corruptibles de nuestros padres como oro, plata y bronce, sino con la sangre del Cordero. Cordero sin mancha, sin contaminación, predestinado desde antes de la fundación del mundo para que se manifieste en estos postreros días. ¿Y quién lo manifestará? La iglesia de Jesucristo.
Gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, no se le olvide que guardemos siempre las medidas de bioseguridad. Tengamos en cuenta cuidar nuestra familia. Si no tenemos que salir de casa, no salgamos. Seamos responsables con la nación, con la ciudad, con el departamento, con la familia, y que usted y yo podamos manifestar a Cristo a través de esa preciosa vida que fue impartida a nuestro ser espiritual como la vida Zoe. Abrazos, bendiciones de parte de mi familia, y será el próximo miércoles que estaremos en la segunda parte de esta enseñanza importantísima, como es el punto central del nuevo pacto, es Dios mismo impartiendo su vida en nosotros. Bendiciones.